Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Irene y en este canal tratamos de dar información para que el veganismo no se nos haga bola. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo y sobre todo tenía ganas de investigar sobre este tema y es, como veis en el título del vídeo, la carne de laboratorio. En este vídeo pretendo proporcionaros toda la información que necesitáis saber sobre la carne de laboratorio sintetizada y para que nos entendamos tú y yo. Así que comencemos. La carne de laboratorio ha aparecido recientemente en nuestras vidas y en un montón de noticias y se presenta como una posible solución al crecimiento exponencial del consumo de carne que se da tanto en los países desarrollados como en los países conocidos como economías emergentes, como pueden ser China, Rusia o India. Países como China, que tradicionalmente ha consumido menor cantidad de carne en sus dietas, ha aumentado la cantidad de población que se encuentra en una economía de clase media, con lo cual ha aumentado su capacidad económica y por tanto su capacidad de consumo de carne. Y todas estas poblaciones hacen que el consumo de carne vaya aumentando y esto empieza a es ya muy insostenible. Si antes lo era, ahora muchísimo más. De hecho, se prevé que en el futuro la oferta de carne sea menor que la demanda. Como comprenderéis, cuando los empresarios ven este tipo de movimientos, se intentan adelantar y empiezan a crear alternativas a esta posible problemática. Y más teniendo en cuenta que la industria cárnica mueve billones y billones de euros, dólares, oro, teniendo en cuenta que la industria cárnica es una de las más potentes del mundo, si no la más. Pero así a nivel conceptual, ¿la carne de laboratorio qué es? Es un amasijo de células que son de tipo muscular, proceden de un animal y se reproducen a partir de algunas de sus células madre. Las células madre, por si no estáis familiarizados con este concepto, son unas células que están, digamos, en blanco. No son ni de estómago, ni de piel, ni de corazón, ni de músculo, ni de nada, no son de nada, están en blanco y por eso mismo tienen la capacidad de convertirse en cualquier tipo de células si se las estimula correctamente. El proceso de fabricación de la carne de laboratorio, no vamos a entrar en detalles muy específicos porque si no este vídeo puede ser eterno, pero hay millones de vídeos por ahí y también información en todo tipo de formatos audiovisuales y de lectura para que os informéis si estáis más interesados. Pero yo aquí os voy a dar un breve resumen de cómo es que esto se fabrica porque es realmente muy curioso. Al menos a mí como biotecnóloga de formación me parece muy curioso. Lo que se hace para fabricar la carne de laboratorio es primero extraer mediante un pinchazo células madre del animal del que se quiera conseguir esa carne de laboratorio. Puede ser cualquiera, desde una vaca, un cerdo, una jirafa, lo que sea. Entonces se coge una de estas células indiferenciadas, bueno, no una, muchas en ese pinchazo, y se hacen crecer con los nutrientes adecuados en un medio para su reproducción. En este caso, los nutrientes tienen que hacer o estimular que esta célula se convierta en una célula muscular, porque al final la carne es mayormente células musculares, es decir, músculo. Estas células se hacen crecer en un andamio, en su traducción literal de scaffold, un soporte, y a partir de ahí se hace que cojan cierta forma. Una de las partes que me ha resultado más interesante es que para estimular la velocidad de crecimiento de estas células se ejerce una presión sobre ellas, es decir, imaginaos, ¿vale? Para que tengáis la imagen mental. Imaginaos que hacemos crecer las células alrededor de un círculo y ese círculo se va ensanchando ejerciendo una presión y haciendo que las fibras musculares, es decir, las células musculares que crean un tejido, cuando están en contacto unas con las otras, van creando un tejido adhiriéndose unas a otras, como pasa en nuestros músculos. Cuando ejerces cierta presión, algunas de ellas se rompen, enviando señales de auxilio, de alarma, y haciendo que se recluten más células más rápidamente y éstas se reproduzcan para crear un músculo más resistente. Es el mismo funcionamiento que cuando levantas una pesa en el gimnasio para que te crezca el musculito. Es lo mismo, me ha parecido realmente muy curioso. Una vez hecho esto y teniendo una cantidad de células ya, pues, que se pueda comer, entonces se le puede dar la forma deseada, haciendo pues que parezca una hamburguesa, un nugget. Aún no se han conseguido texturas tan similares como un trozo de pechuga o un bistec, porque recordad que estos son solo fibras musculares, es decir, estos son solo células de tipo muscular. En cambio, cuando tú ves un bistec, no solo hay fibras musculares, también hay tejidos venosos, hay grasa, hay otro tipo de tejidos que son otro tipo de células distintas que se tendrían que diferenciar mediante otro estímulo y otro medio y otros nutrientes y por tanto no estarán dentro de esta
de este amasijo de células, por lo menos actualmente. Por tanto, hemos de ser conscientes de que hacer un bistec con este tipo de metodología o hacer una pechuga es hoy en día muy ciencia ficción todavía. Lo de sintetizar tejidos a lo mejor os parece muy revolucionario, pero realmente se lleva haciendo ya desde hace décadas. Lo que pasa es que se ha estado haciendo para usos médicos, reproducir un trozo de tejido para hacer injertos, para el corazón, cosas así. Lo único es que en este caso el andamio del que os hablo es comestible. Normalmente es de origen vegetal. Uno de los ejemplos que he encontrado es, por ejemplo, andamios hechos a base de espinaca. Bueno, pero ¿qué nos aporta este tema de la carne de laboratorio? Los promotores de la carne de laboratorio hacen alusión a varias de sus ventajas, como por ejemplo que tienen un menor impacto medioambiental, siempre comparándonos con la industria cárnica. También apelan a la baja eficiencia nutricional de la carne, diciendo que la carne de laboratorio tendría una mayor eficiencia nutricional. La eficiencia nutricional mide la cantidad de proteína generada por proteína consumida. Por ejemplo, en la ternera es del 6% esta eficiencia. También apelan a las grandes extensiones de terreno que son necesarias para la ganadería y para la generación de la carne normal. Además, otro de los argumentos que utilizan los promotores de este tipo de carnes es que pueden hacerla más saludable, en el sentido de que pueden manipular en la concentración de, por ejemplo, nutrientes como el omega 3 o el omega 6, que se consideran saludables y que son interesantes que estén en la dieta. Pueden manipular la generación de estas células para que tengan una mayor concentración de estos nutrientes. Y no solo se puede controlar la cantidad de omega 3 o omega 6 que tienen, se puede controlar cualquier parámetro nutricional. Otra de las ventajas que se le atañe a este tipo de carnes es que no necesita antibióticos para su fabricación, mientras que los animales sí que necesitan antibióticos, aunque esto es algo que está discutido y no está del todo claro si realmente no se requieren antibióticos. Y también puede resultar más segura a nivel de seguridad alimentaria porque nos ahorra el contacto con bacterias de tipo E. coli, Salmonella, Campylobacter o Listeria, si son correctamente controladas, evidentemente en un tanque, en un reactor, que es donde se fabrican o se empiezan a reproducir estas células, las condiciones pueden ser mucho más controladas que en un organismo vivo como puede ser una vaca. Recordemos que este contacto tan estrecho que tenemos actualmente con los animales, no solo al comérnoslos, sino, bueno, para que voy a hacer referencia si acabamos de vivir una situación que lo ha demostrado por sí solo, pero solo indicaros que el contacto tan estrecho con los animales es lo que está provocando y ha provocado las mayores crisis sanitarias, epidemias, pandemias, no en este año, ni en este año pasado, ni en el 2020, sino hace 100, hace 200, hace 300 y 400 años. Bueno, y hablemos también, por supuesto, de las desventajas. Pese a apoyarse en el argumento del menor impacto climático que puede tener este tipo de carnes, realmente algunas estimaciones, no todas, pero algunas estimaciones indican que si esta generación de carne de laboratorio se llevase a gran escala, es decir, si dejásemos de consumir carne real y solo consumiésemos carne de laboratorio, puede que el impacto ambiental fuera mucho mayor del que se estima que puede tener o del que se ve que tiene ahora a pequeña escala. Es muy difícil escalar las emisiones de CO2, el consumo de agua y el consumo de energía a nivel mundial, a escala mundial. Se apoyan, por ejemplo, en el hecho de que no emitirían metano, pero emitirían muchísimo CO2. Os dejo links en la parte de abajo a los estudios de las estimaciones, de algunos que he encontrado de estimaciones que se han hecho por si os interesa ahondar un poquito más, pero tengamos en cuenta que el CO2 es un gas que contribuye más al calentamiento global que el metano. Pero bueno, todo esto es un poco difícil de pronosticar hasta que ocurriese ese escalado a nivel mundial de la carne de laboratorio, estamos muy lejos de eso. Por otra parte, otra de las desventajas que evidentemente no voy a dejar de comentar es que no es apta para veganos. No entiendo muy bien por qué se le está haciendo este tipo de marketing cuando en realidad no le veo el veganismo ni en el inicio ni en el final. Por dos puntos fundamentalmente. El primero es que ese pinchazo inicial, aunque no requiera del sacrificio de un animal, requerirá que ese animal esté a tu servicio y se tendrán que mantener, entiendo desde mi ignorancia, entiendo que se tendrán que mantener animales en un recinto cerrado para extraerles esas células animales. Y en segundo lugar, porque actualmente para el crecimiento para la reproducción de esas células en ese reactor se utiliza como medio el suero fetal bovino, que ya por el nombre podéis intuir que vegano no es. Si bien es cierto que buscando por ahí he encontrado que se quieren buscar alternativas a este suero fetal bovino como medio de crecimiento y se quieren buscar alternativas vegetales precisamente para hacer este producto, la carne de laboratorio, apta para veganos. Pero de nuevo, no entiendo este punto. Otros detractores de la carne de laboratorio indican que podría tener
impactos negativos en la salud humana por el hecho de que no dejan de ser células en reproducción, en unas tasas altas de reproducción que podrían llegar a descontrolarse, pero no se tiene claro que este hecho pudiera relacionarse o pudiera realmente tener un impacto negativo real sobre la salud humana, porque para esto se necesitan estudios a gran escala y de momento hay como 3 personas en el mundo que han probado la carne de laboratorio. No tenemos todavía datos concluyentes, pero es una hipótesis que se tiene ahí y es uno de los warnings, de las alertas que tienen o de las reticencias que tiene la comunidad científica sobre este tipo de carne. Por último, me gustaría daros mi opinión y por supuesto espero que cuando terminéis de ver el vídeo me deis la vuestra en comentarios. La carne de laboratorio para mí es un impasse para nostálgicos. Para mí no tiene ningún tipo de sentido y esta es mi opinión. Para mí no tiene ningún sentido en ningún aspecto. Veréis, para la comunidad científica es una evidencia, que no necesitamos consumir carne para sobrevivir. No necesitamos proteína animal para sobrevivir. Y no es necesario para gozar de una buena salud humana. No es que vayamos a sobrevivir, pero al borde de la muerte. No, podemos estar 100% saludables sin consumir ningún producto de origen animal. Y esto es algo que es ya una evidencia. Investigando para este vídeo me he escuchado un TED Talk de Mark Post. De hecho, Mark Post es uno de los pioneros de esta técnica de reproducción de carne de laboratorio. Y me ha sorprendido cómo ha empezado él su charla. Os la dejo también en los comentarios. En los comentarios, no, en la cajita de descripción. Pese a tener que posicionarse a favor de la carne de laboratorio, que es para lo que hacía básicamente la charla, ha dicho claramente que es una evidencia, como bien os comento, que no se necesita carne animal para la vida humana. Me ha sorprendido que empezase así la charla porque después de esta afirmación ya no sabía en qué iba a sostener su argumentario. Bien, pues ha apelado a las palabras de un antropólogo llamado Richard Wrangham, que indica que pese a no existir una necesidad fisiológica del consumo, es algo que estamos diseñados para hacer, literal. Es decir, no es algo que necesitemos, pero es algo que está en nuestra historia, que hemos aprendido y que se nos ha enseñado, que está en nuestras raíces y es parte de nuestra sociedad. Sería absurdo negar que existe un apego cultural a la carne, porque evidentemente hay este apego a todo lo que hacemos desde pequeños, es decir, tenemos apego a los Pokémon, tenemos apego a absolutamente todo dentro de lo que es nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos y luego tenemos un apego cultural y un arraigo cultural mucho más ancestral de ser humanos. Ok, te lo compro. Pero me resulta interesante el tinte que va cogiendo todo este debate, porque cuando se reconoce desde un inicio que no existe una necesidad fisiológica, ¿creéis que es suficiente la razón cultural? Y sobre todo, ¿creéis que será suficiente dentro de 40 o 50 años? Es un debate francamente interesante que me gustaría que compartiésemos en los comentarios, así que por favor, deja tu opinión a este respecto. A mí me parece una solución bastante cutre, porque todo lo que puede o pretende conseguir la carne de laboratorio ya lo ha conseguido la carne vegetal y con mejor nota. Tema de impacto ambiental. No parece que vaya a tener un impacto positivo ni remotamente comparable con el de la carne vegetal. ¿Por qué invertir en esto, pudiendo con la que se nos está viniendo encima con todo el rollo de la crisis climática? ¿Por qué seguir invirtiendo en algo que te puede minimizar el impacto mucho menos cuando podemos invertir en la carne vegetal que te lo va a minimizar mucho más? No sense. Además es carísima actualmente. Evidentemente, si esto se llevase a gran escala y realmente tuviese éxito, se invertirían millones y sería barato. De hecho, el precio del nugget de carne de laboratorio está en 80 euros, un nugget, en un restaurante de Corea que ha sido el pionero, el que ha vendido por primera vez en el restaurante carne de laboratorio, y este es el precio del nugget. Y yo quejándome del precio de según qué carnes vegetales. Por otra parte, el tema del aporte de omega 3, omega 6 o cualquier otro tipo de nutrientes me parece ridículo cuanto menos. Primero porque en una dieta vegetal todos tus requerimientos de este tipo están cubiertos, lo único que tienes que suplementar externamente es la vitamina B12 y esto no es algo que te tenga que preocupar. Y segundo porque realmente no es algo pionero. Si quisieras también puedes suplementar la carne vegetal y hacer que tenga un mayor contenido en omega 3, omega 6 o vitaminas de cualquier tipo, de hecho se hace. De todas formas, si morir de falta de omega 3, omega 6 siendo vegano es algo que te preocupa, te recomiendo dos cosas. Que primero mires mi vídeo, que te dejo linkeado por aquí, donde te intento aportar la información que necesitas para quedarte tranquilo en el sentido del omega 3 y el omega 6 en una alimentación vegana, porque hay muchos mitos por ahí. Entonces te lo dejo por ahí para que le des un vistazo y si no consigo convencerte y realmente sigues sufriendo y te quieres suplementar, ok, hazlo, cómprate suplementación de omega 3, omega 6 vegana, que la hay, que te saldrá muchísimo más barato que comer carne
suplementada, sea vegana o de laboratorio. Y por último, nunca lo podré considerar una alternativa vegana por el hecho de que se necesite que un animal esté ahí para mí, además del tema de que se requiera suero fetal bovino. Pero si eso se consiguiese suplir, igualmente la base de la fabricación de este producto es tener a un animal ahí para ti. Por tanto, no creo que nunca pudiera considerarlo vegano. Realmente no sé si existiría otra opción, porque tienes que partir de unas células madres y esas células madres tienen que ser de un animal y ese animal te las tiene que dar. Al final no puedo perder de vista, cuando valoro todas estas cosas, mi objetivo con este estilo de vida vegano, que para mí engloba muchas cosas y significa muchas cosas, y al final, en resumen, lo que pretendo es tratar de tener el menor impacto, o por lo menos reducir en la medida que me sea posible y practicable el impacto negativo que tenemos en el planeta, que actualmente es altísimo. Y eso no solo implica repercusiones a nivel de sufrimiento animal, sino también repercusiones a nivel medioambiental y también a nivel ético para con otras personas. Por tanto, desde esa perspectiva, esta alternativa y esta tecnología no tienen ningún sentido. He probado carnes vegetales que me han hecho igual de feliz que la carne y me han cumplido totalmente la función social de la que habla este antropólogo. He hecho barbacoas veganas con mis amigos donde todos hemos consumido productos de origen vegetal que suplían esta carne. Es algo cultural, es algo que está arraigado y es algo que hacerlo me hace feliz, pero tengo totalmente las alternativas y con un poquito de voluntad, no mucha, este tipo de cosas se pueden sobrellevar totalmente, o al menos esta es mi opinión. Incluso aunque no te pudieras permitir carnes vegetales, que en muchas ocasiones son caras, no las necesitas para tener una buena salud. De hecho, en algunos casos, dependiendo de qué sustitutos de la carne, no son ni recomendables para una buena salud, y al final esto es lo más importante. Pero bueno, podría estar hablando de esto años, pero ahora lo que quiero es que hables tú. Cuéntame en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Comeríais este tipo de carne o la probaríais? ¿La podríais considerar vegana? ¿Qué os parece como solución a corto o largo plazo? Si os ha gustado el vídeo, dejádmelo saber, dejadme un like, suscribiros si es que no lo habéis hecho todavía y si queréis que YouTube os notifique, darle a la campanita y así os manda un mensajito cada vez que subo vídeo nuevo. Si os ha molado el tema, dejádmelo saber también en comentarios para que, si es necesario y lo veis interesante, se haga una parte 2 ahondando un poco más sobre algunos temas, porque lo hemos tocado súper por encima, pero hay muchas pinceladas. Y si sabes algo más que me he dejado por comentar, alguna información interesante, por favor, apórtala. Esto es un feedback que me encanta tener. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por verlo y por estar aquí. Un beso.